manera amo a Dios, a este mundo. Bien, entonces bienvenidos. Qué bueno poder hoy también estar en el Ministerio de la Palabra juntos. Entonces a Él, al Señor, le damos gracias por ello. Nos disponemos a la palabra de hoy. Hoy vamos a exponer la palabra de 2 Timoteo, capítulo 3, del verso 14 al 17. Es lo que vamos a ver hoy. Bien, entonces vamos a leerlo en la revisión de 1960 de la traducción Reina Valera. ¿Quién lo tiene para que lo pueda leer? Vamos a leer del 14 al 17 del capítulo 3 de 2 a Timoteo. Bien, entonces vamos a buscarlo. ¿Quién tiene Reina Valera 60? A ver. Listo, entonces solo el hermano Raúl y yo somos los únicos que tenemos la Reina Valera 60. Bien, entonces hermano Raúl, leámoslo del 14 al 17. Amén. Muy bien, este pasaje entonces yo le llamé para esta enseñanza la educación generacional. Y vamos a empezar a ver entonces qué nos dice la palabra. Vamos a ver qué la palabra nos expone para nosotros. Entonces empezamos en el verso 14 y lo primero que vemos es pero, ¿sí? Y de nuevo aquí tenemos una palabra que nos obliga a parar e ir atrás, ¿cierto? Porque pero ahí es una preposición, pero nos está diciendo, ¿sí?, que antes nos dijo algo, ¿sí?, y ahora nos va a decir otra cosa, ¿sí?, respecto a lo que nos dijo antes. Entonces dice pero, es decir que hay una idea anterior, y es lo que expuso Juan Pablo el domingo anterior, que viene desde el verso 10. ¿Sí? Pero en el verso 10 también hay un pero. Bien. Y lo que vemos acá en la segunda carta a Timoteo, desde el capítulo 1, es que Pablo está escribiendo esta enseñanza a Timoteo en comparativo de silogismo contradictorio o por contradicción. ¿Qué es eso? Bien. Entonces, si alguna vez por ahí estudiamos filosofía en el colegio, vimos silogismos. Y básicamente silogismos es que hay una negación y hay una afirmación. Bien. Pueden haber dos negaciones y una afirmación, o dos afirmaciones y una negación, y por allá luego vemos lógica que menos es menos, y que menos es más sigue siendo menos, y que más es más y es más, y un poco de cosas que no nos acordamos. Bien. Pero, básicamente, lo que está haciendo Pablo acá es que primero está exponiendo una verdad, luego expone la contraposición a esa verdad y luego concluye para Timoteo qué debe hacer, qué decisión debe tomar. Obviamente la de la verdad. Y así está escrita la carta. Entonces, en el 14 empezamos con un pero en el 10 hay otro pero. Y ese pero del 10 es todo lo que viene desde el 1 del 3.1. Bien, todo el 3.1 hasta el 9. Y en el 10 le va a decir, bueno, todo lo que yo de eso te dije, ahora tú has seguido mi doctrina, y bueno, todas estas palabras y que nos explicó Juan Pablo el domingo anterior. De esa misma forma, en el 14, pero persiste, es decir, que tuvo que haber antes algo que estaba en contraposición de la verdad. Y eso es el 13, ¿sí? En el verso 13, porque del 10 al 11 le dice... De 10, 11 y 12 le dice, tú has seguido la doctrina, la conducta, el propósito, toda la teoría, todo lo que te he dicho, y además me has visto en el 11 practicarlo por las persecuciones que hemos tenido. ¿Sí? Bien. Y también todos los que quieren seguir a Cristo les va a pasar lo mismo. Pero hay otros malos hombres engañadores que irán mal. Y ahí viene el pero tú persiste, ¿sí? Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Entonces ya vemos el pero. El pero es, eso, tú no vas a seguir lo de los malos. Tú ya viste que te di ejemplo, ahora entonces tú persiste. Y persiste en lo que vas a aprender, no, en lo que ya has aprendido. Entonces ese persiste tú en lo que ya has aprendido y te persuadiste
nos está enseñando, ¿sí?, cómo Pablo le enseñó a Timoteo. Le está enseñando aquí a Timoteo y a nosotros la metodología con que Pablo enseñó. Porque note que persiste tú, listo, lo entendemos, sigue perseverando, pero en lo que has aprendido, o sea que ya lo aprendió, ¿sí? Bien, ya lo aprendió, pero sigue persistiendo en eso que ya aprendiste y que tú te persuadiste. No fue Pablo que persuadió a Timoteo, sino que Timoteo se persuadió a sí mismo por la enseñanza de Pablo. Es decir, que la enseñanza de Pablo era tan evidente, tan lógica, tan obvia, que le dio persuasión a Timoteo de que esa era la verdad. Hubo una enseñanza, como dice en el 10, acerca de la doctrina y de las cosas que Pablo le enseñó en teoría. Pero en el 11, esa enseñanza fue reforzada por la práctica en la vida de Pablo de esa enseñanza. Es decir, que Timoteo tuvo un ejemplo en Pablo, no solo de la teoría, no solo de la academia correcta, sino de la vida. La vida de esa academia en Pablo. Bien, así entonces Timoteo fue persuadido por esa enseñanza y aprendió fue de Pablo, ¿sí? Aprendió de lo que Pablo le enseñó y de la vida de Pablo. Esa metodología llevó a Timoteo a razonar, ¿sí?, a través de la exposición de la verdad de Pablo, pero a razonar de que eso era verdad porque en Pablo, en su vida, era verdad. Bien, a veces nosotros como cristianos tenemos una idea académica de la Biblia porque la estudiamos. Entonces estudiamos y, ay, sí, mira, ahí dice eso. Pero para los paganos, ¿sí?, esa Biblia es solo nuestra vida. Tenemos nosotros que mostrar esa Biblia en nuestra vida diaria, porque los paganos no van a tener una idea académica de la Biblia, es más, tienen una idea de burla o una idea de locura de la palabra de Dios. Pero ¿cómo entonces van a llegar a la verdad? Por la vida, porque Pablo fue perseguido bajo padecimientos y no solo dijo, yo fui perseguido, sino le dio los lugares exactos. Acuérdate que estábamos los dos allá y nos persiguieron. Juan Pablo explicó, nos llevó a Hechos para ver qué fue lo que pasó. Bien, pero aquí Pablo está mostrándonos a nosotros, mostrándole a Timoteo cómo fue que Timoteo se persuadió por él mismo. Y persuadirse por sí mismo de que algo es verdad es porque tú tuviste que haberlo razonado. Es decir, tienes evidencias de que quién tiene la razón, de por qué eso es verdad. ¿Por qué tenemos razón en decir que eso que Pablo dijo fue verdad, que eso que Pablo practicó fue verdad? Porque tenemos las evidencias. Lo que hace que alguien tenga la razón es que tenga evidencias de la verdad. ¿Ven? Y eso es razonar, tener las evidencias de la verdad. Y cuando tú razonas, tú mismo te persuades de que esa es la verdad. Aprendes algo y ahora estás con certeza, con seguridad de que eso es la verdad. Y eso es razonar. Pero a veces la palabra razonar suena raro en la iglesia. ¿Bien? Suena bien raro. Y dice, uy, no, nos han enseñado que eso no razone. Pero, ¿que eso por qué? Eso que crea todo por fe. Pero cuando vamos a ver qué es fe, siempre vemos que fe es la certeza de lo que se espera, la esperanza que no se ve. Eso es Hebreos 11:1. Entonces, es la certeza. ¿Y cómo tú tienes certeza de que eso es así? De que eso es verdad. ¿Sí? La única forma de tener certeza de algo es tener las evidencias. Porque si no tendríamos dudas. No quiere decir que como cristianos no dudemos de las cosas que dice la palabra. Claro, estamos perfeccionándonos. ¿Bien? Estamos, sí, perfeccionándonos no es que seamos perfectos, ¿sí?, sino que permanezcamos, ¿sí?, en los hechos de la vida de lo que creemos que es verdad. Eso es perfeccionar, ¿sí? Bien, es permanecer en los hechos de facto, o sea, en las evidencias de la vida real.
¿Ve? ¿Cómo sé que tienes fe? ¿Porque dices que tienes fe? No, por tu vida. Cuando hay que tener fe y hay que orar por esta persona, tú estás orando con fe. No estás orando con dudas. ¿Bien? Y eso no solo le pasa a los que Dios le dio el don de sanidad, sino todos tenemos que orar por sanidad de las personas. ¿Bien? Pero si tienes la fe, tú estás creyendo que esa persona puede ser sanada por el poder del Espíritu Santo. ¿Bien? Eso es la certeza. Es decir, que tenemos que tener las evidencias de la verdad. Y eso es razonar. Pero el razonar suena raro porque, y yo ya lo había explicado en otra oportunidad que he tenido de exposición de la palabra con ustedes, pero vamos a volver a ir a ello. Y el razonar es tener evidencias de la verdad. ¿Por qué creo que es verdad? Mira, por esto. ¿Sí? Ah, oye, sí, entonces eso sí es verdad. Pero racionalismo, que es lo que la idea humana de poder llegar a la verdad sin Dios, ¿sí? Que solo la verdad la tiene el conocimiento humano y no hay Dios, se basa en ración, no en razón. Razonamiento se basa en razón, racionalismo se basa en ración. Y ración es dividir un todo en partes. Bien, entonces tenemos la comida de los soldados y vamos a darle a cada una ración. Bien, la ración de la comida de los soldados. O tenemos poca energía eléctrica y vamos a hacer un racionamiento, a cada uno le vamos a dar de eso que tenemos un poquito. ¿Sí? Eso es ración. Un todo lo vamos a dividir en partes. Entonces, el racionalismo dice que el ser humano puede llegar a la verdad porque existe todo el conocimiento y ese conocimiento está dividido en cada ser humano. Por lo tanto, no hay Dios. Efectivamente, no debemos creer en el racionalismo. Bien, el iniciador del racionalismo fue Juan Jacobo Rousseau con un libro que se llamó El contrato social. Pero por pura providencia, ¿sí? Ya teníamos, ¿sí?, los escritos de John Locke respecto al razonamiento, que quiere decir que la única forma de saber que algo es verdad es que sea procedente de los principios divinos. Por eso Locke define el razonamiento como: el razonamiento no es más que la facultad de deducir verdades desconocidas a partir de principios que ya son conocidos. Note que es deducir verdades, ¿sí? Y si hay algo que es verdad, tiene que estar basado en la palabra de Dios, en los principios bíblicos. Porque si no, cada cual tendría su verdad. Y si cada cual tiene su verdad y no hay una verdad absoluta, entonces no hay verdad. Porque si para mí es verdad el canibalismo, pero para Daniel no, entonces Daniel estaría en problemas, ¿cierto? Entonces tiene que haber una verdad absoluta que diga que el canibalismo es malo, ¿cierto? Por eso verdad es la correcta descripción de la realidad. Eso es la verdad. La correcta descripción de la realidad. Y esa correcta descripción de la realidad es descubrir el logos de la realidad, de toda la creación, ¿sí? Y entonces, ¿quién es la verdad? ¿Quién es el logos? Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Bien, y la palabra más importante de la definición de verdad es correcta, ¿sí? Es la correcta descripción de la realidad. ¿Y por qué es correcta? Porque es el absoluto, es el logos, ¿sí? Bien, entonces podemos razonar a partir de las evidencias y eso es lo que vemos acá. Por eso Timoteo se persuadió a sí mismo de que la doctrina que Pablo enseñaba era verdad porque la vio en teoría correcta con las evidencias y en práctica en su vida correcta con las evidencias. ¿Bien? Y así se persuadió y aprendió. ¿Bien? Luego entonces le dice, sabiendo de quién has aprendido. Entonces no solo le dice, mira, tú aprendiste correctamente, razonaste la verdad, pero además no solo yo fui ejemplo de la verdad para ti, sino fui como un padre, como un mentor. ¿De quién había aprendido Timoteo? Pues de Pablo y de Silvano, ¿cierto? Entonces, ahí ya pasa a no solo la parte técnica, sino también la parte personal, ¿sí? Nosotros vamos a tener maestros, pero esos maestros no solo nos van a enseñar la verdad académicamente, no solo vamos a ver esa verdad en su vida, sino que también, ¿sí?, son ejemplos a seguir. Podemos tener relación personal con ellos y a veces podemos hasta compartir cosas que no sean de lo académico, de lo técnico,
¿sí? Sino una cena, una torta de cumpleaños, lo que sea, ¿sí? Eso, ¿sí?, implica que había una relación entre Pablo y Timoteo como de mentor, ¿bien? Y por eso cuando el hermano Alejandro expuso al inicio de esta carta que esta ya era una carta ya en la prisión, ya en las últimas de Pablo, ¿sí? Ese es el sentir acá de que Pablo, habiendo sido mentor de Timoteo, le está entregando, le está diciendo, bueno, yo ya te mentoreé, ahora ya te toca a ti. Bien, eso es. Entonces, por eso le hace ver acá en el 14 que Timoteo, obviamente él sabía de quién había aprendido, pero por eso quedó escrito, para que nos demos cuenta, ¿sí?, que no solo nuestros maestros nos pasan la teoría, porque pues podríamos entonces leer los libros nomás y no compartir con ellos, ¿sí?, sino que, y no solo también vemos la evidencia de esa teoría en sus vidas, sino que también pasan un legado espiritual. Bien, por eso entonces Pablo llama a Timoteo como hijo, porque está pasándole un legado espiritual. Así como Pablo fue para Timoteo, ¿sí?, un maestro, y le legó, le dio ese depósito que Dios le había dado a él, se lo llevó generacionalmente a Timoteo, así nosotros debemos hacer también. Y lo debemos hacer con nuestros discípulos. Nuestros primeros discípulos son nuestros hijos. Así debemos legarles. ¿Bien? Obviamente no vamos a cumplir bien todo lo que dice la palabra con nuestros hijos, porque nosotros también estamos en un proceso con Dios en camino de vivir esa perfección imitando al varón que ya es perfecto, que siempre ha sido perfecto, que es Jesucristo. Entonces, no es una cuestión de la excelencia y que todo quede en el perfeccionismo, sino es una cuestión de rendirnos a su espíritu y que eso que pudimos entender nosotros, nuestras siguientes generaciones puedan entender más. ¿Ven? Ese es el legado que tenemos que ver y es lo que está exponiendo acá en el verso 14. ¿Bien? Luego en el 15 nos dice, y que desde la niñez has sabido las escrituras. Y acá entonces nos da herramientas a nosotros, nos da evidencias de cómo es que Timoteo aprendió. Ya vimos el método, pero ¿desde cuándo? Acá nos está dando la temporalidad, ¿sí? Desde pequeño, desde la niñez. Desde la niñez ya sabía las escrituras, ¿sí? Es decir, que en la niñez Timoteo ya tenía que haber aprendido a leer y escribir, antes de la niñez, ¿sí? Bien, antes de la niñez de instrucción, o sea, antes de los 7 años, él ya tenía que haber aprendido a leer y escribir. No era común que los niños en esa época aprendiesen a leer y escribir. Más o menos hacia los 12 años, ¿sí? En la idea romana, ¿sí?, podían o tenían ese acceso para en la juventud ayudar a las labores de su familia si requerían algo técnico. Pero hay labores que no requerían cosas técnicas. Entonces no era necesario aprender a leer y escribir. Si la familia era zapatera, pues ¿sí?, no necesitaba leer y aprender a leer y escribir, necesitaba aprender a coser, ¿sí?, los zapatos. Entonces, Timoteo, al ser hijo de griego y de judía, ¿sí?, entonces aprendió a leer antes de su niñez de instrucción, o sea, antes de sus 7 años. Porque ya en la niñez de instrucción, ya él sabía las escrituras. Note que está especificando lo escrito, ¿sí? Porque puede ser que le enseñemos la doctrina, y la doctrina no es necesario aprender a leer y escribir, porque yo puedo contar lo que dice la Biblia, pero tú tienes que confiar en que yo te diga la verdad, ¿cierto? Pero qué bueno que tú lo puedas ver por ti mismo, y por eso aprendemos a leer y escribir. Recordemos que aprender a leer y escribir es la segunda decisión más importante en la vida. La primera es confesar a Cristo, pero la segunda es aprender a leer y escribir, ¿sí? Eso es más importante que voy a hacer, cómo le voy a servir a Dios, o si me voy a casar o voy a ser soltero, ¿sí? Es más importante aprender a leer y escribir. ¿Por qué? Porque ahora vas a tener la evidencia de la verdad para ti mismo y vas a poder leerla. ¿Bien? Entonces Timoteo desde la niñez pudo leer la palabra y entonces supo
de la escritura, sabido, ahí habla, sabido las escrituras, la Biblia, y además aprendió, ¿sí?, de ello. Desde pequeño él aprendió. Por lo tanto, desde pequeños nosotros debemos enseñarles a nuestros hijos. Ahora vivimos en una época que ya leer y escribir es algo más necesario porque tenemos el conocimiento mucho mayor en revelación de Dios y mucho más cerca. Entonces, ya nuestros hijos leen y escriben antes de la niñez de instrucción. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la niñez de instrucción? Pues enseñarles la Biblia, ¿sí? Al menos, ¿sí?, una vez al día tenemos que leer y que ellos aprendan. No estoy diciendo que todos los días tenemos que hacer estudio bíblico, ¿sí?, pero sí enseñar, que son dos cosas diferentes, ¿sí? Bien. Se me cayó. Bien, ahorita lo recojo tranquilo. Bien, entonces, desde pequeños debemos enseñarles, bien, a ellos. Y debemos enseñarles la Sagrada Escritura. Como padres debemos tener ese esfuerzo de que nuestros hijos conozcan la Biblia. Timoteo no fue estudiante de Pablo en la niñez, solo en su juventud. ¿Bien? Es decir, que su abuela y su mamá, que lo cita la palabra, y nombran a su papá, pero yo creo que también su papá, ¿sí?, le tuvo que haber enseñado de la palabra cuando niños. ¿Bien? Es decir, les tuvo que haber enseñado todo lo que decía el Antiguo Testamento. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando Pablo y Silvano llegaron allá, dijeron, ve, pero este sí sabe, ¿sí? O sea que ya sabía Timoteo, y era un muchacho, o sea, era un joven, tenía menos de 19 años, ¿sí? Es decir, que estaba bien preparado. Luego, entonces, él se fue con Pablo y Silvano, y pues ahí aprendió más, porque ahí vio, ¿sí?, la promesa de ese Mesías y la predicación de ese Mesías, ¿sí?, en vivo y en directo, ¿sí? Es decir, vio construir este nuevo pacto, ¿sí?, estas nuevas escrituras. ¿Bien? Y eso lo vio en vivo. ¿Por qué? Porque fue enseñado en las Sagradas Escrituras desde pequeño. Yo sé que es difícil enseñar Biblia, no porque sea difícil, sino porque tenemos muchas cosas que hacer y hay que reunirnos y bueno, leamos. Pero al menos podemos leer algo diariamente a nuestros hijos donde ellos puedan aprender algo, al menos una cosa. Bien, ya cuando sean jóvenes de pronto podemos estudiar más la palabra con ellos o ellos mismos ya pueden estudiar y además por la congregación podemos tener la bendición de poder estudiar aún más y poder tener la exposición de la palabra más fácil. Bien, qué bueno. Pero debemos como padres cristianos enseñarles a nuestros hijos la Biblia. Bien, tenemos que hacerlo y cuando lo hagamos vamos a ver que aunque los mejores maestros que van a tener nuestros hijos somos nosotros los padres, y no porque seamos los mejores académicamente o con más profundización de la escritura, sino que son los mejores diseñados para ellos, ¿sí?, lo que vamos a ver a la larga es que es el Espíritu Santo ministrándonos a nosotros y a nuestros hijos enseñándoles. Porque si fuera por nosotros no hubieran aprendido lo que ya saben. Porque también muchas de las cosas que les enseñamos en la Biblia no las vivimos nosotros como personas, ni como familia. Pero aún así, allí el Espíritu Santo les ministra y a nosotros también. Es el amor de Dios, es la providencia de Dios en nuestra vida, llevando la verdad de su palabra a la siguiente generación a través de la obediencia de nosotros como padres de enseñar la palabra a nuestros hijos. Y eso es lo que dice aquí el verso 15. Pero luego tiene otro pedazo que dice, aquí en el 15 dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y esta es la parte más difícil de toda la exposición. Bien, porque aquí en Reina Valera 60 lo dice, pero no es tan fácil de entender. Entonces estuve reinvestigando diferentes traducciones, comentarios allí, y la que creo yo que mejor expone lo que quiere decir acá es la Biblia de las Américas. Entonces voy a leer ese otro complemento del verso 15 en Biblia de las Américas, que se entiende un poquito mejor. Y dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras,
las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Creo que la construcción que tiene aquí de la traducción Biblia de las Américas, que lleva a la salvación, es lo que quiere decir realmente el mensaje aquí en lo profundo. Bien, porque el estudio de la palabra, ¿sí?, no me da la salvación, pero sí me lleva a tener la fe, ¿sí?, en Cristo, ¿sí? Y porque en las otras se puede malinterpretar, ¿sí? Pero acá en Biblia de las Américas han traducido correctamente, las cuales, o sea, sabido las escrituras, el saber la escritura, ¿sí?, te puede llevar, no es que te lleva, porque yo puedo leer la Biblia, ¿sí?, sabérmela, ¿sí?, ¿sí?, pero de una forma solo teórica y no vivirla en mi vida, ¿sí? Entonces te puede, yo puedo saberla, yo sé la Biblia, pero me puede llevar a acrecentar mi fe si tengo un corazón enseñable. Pero yo puedo saber la Biblia y tener un corazón de soberbia. Y entonces no voy a ver el acrecentamiento de la fe en mi vida. Tengo que tener humildad. ¿Bien? Entonces, creo yo que Biblia de las Américas acá es la que da en el punto de entender que el conocimiento, el saber la Biblia nos va a llevar a adquirir más temor de Dios y nos va a llevar a que podamos adquirir más fe, ¿sí?, hacia la obra que Cristo ya hizo por nosotros y que ya la hemos confesado, ¿sí? No necesito estudiar la Biblia para ser salvo, ¿sí?, pero sí el conocimiento de la Biblia me va a llevar a que tenga más fe en la salvación que tengo. ¿Bien? Entonces creo que allí Biblia de las Américas es mucho más exacta. ¿Bien? Bien, entonces, luego sigue la exposición del 16 y el 17. Aquí estos dos sí toca leerlos ambos. ¿Por qué? Porque están entrelazados totalmente. Es más, yo si fuera uno de los que puso los versículos, yo hubiera dejado un solo versículo largo, ¿sí?, en lugar de dejar dos. Pero ellos no solo estaban analizando, ¿sí?, las ideas, sino también estaban analizando la escritura de la Biblia con versículos, que es lo que conocemos como la Biblia de Ginebra. Y esa Biblia de Ginebra era una Biblia, ¿sí?, que era grande, pero que tenía un trabajo artístico en... Ay, se me olvidó cómo se dice. Cenefa. En cenefas, ¿sí?, muy grande, entonces el espacio para escribir no era tan grande, ¿sí? Entonces ellos tenían que cuadrar, no tenían la función justificación en el computador de que todo le quede perfecto, entonces ellos tenían que cuadrar las palabras, ¿sí?, en latín, y entonces así también escogieron hacer los versículos, para que les cuadrase, para que cuadre el encuadre, que llamamos en tipografía, que cuadren bien las palabras. Entonces por eso yo creo que ahí le pusieron el 17. Pero es una sola idea la que tenemos ahí en el 16 y el 17. Entonces vamos a leerlo, ¿sí?, para poder entender. Bien, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Bien? Ahí nos está dando una clave grandísima, ¿sí?, en lo que hace la Biblia en la vida del individuo. ¿Bien? Si yo desde pequeño estoy expuesto a la palabra, mis padres me han enseñado, tengo maestros, porque nuestros padres no van a ser maestros en todo, pero además tengo hermanos que son maestros y que puedo aprender aún más de ellos, entonces, ¿sí?, voy a lograr la conclusión que está en el 17. ¿Sí? No solo voy a estar en el camino de la perfección, no solo voy a estar siendo perfeccionado, sino que voy a ser perfecto. No perfecto en todo como el Señor Jesucristo, pero sí perfecto en algo. ¿Sí? Voy a llegar en ese camino hasta la meta en algo. Es decir, voy a dominar ese conocimiento de la creación. Con el estudio de la palabra, Dios nos va a llevar a dominar totalmente hasta el estado del arte actual, es decir, hasta lo que Dios ha revelado hasta hoy. ¿Sí? De pronto aquí los hermanos de alabanza, ellos de pronto pueden llegar a eso. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque han trabajado en eso. Bien. Pero otros de pronto no.
¿sí? Y de pronto otros de otra congregación, pues también le hacen ahí, pero no al mismo nivel. Porque Dios a cada uno nos va a llevar a dominar algo de su revelación. Y eso es la edificación de la iglesia, la edificación de los creyentes. En lo que tú ya dominas, ¿sí? Me vas a enseñar a mí, y en lo que yo ya domino, te voy a enseñar a ti. Entonces, la escritura, ¿sí? Nos da ese resultado. También providencialmente, y por eso titulé este sermón, ¿sí? Educación generacional, y es porque precisamente en 16 y 17 Noah Webster se basa para definir la palabra educación. Entonces les voy a mandar ahí al grupo de la localidad, en este momento se los estoy mandando, un diagrama de la definición de educación que usó Noah Webster. Ahí ya se los mandé. Entonces, Noah Webster en su diccionario de la lengua inglesa americana, publicado en 1828, lo que hizo fue diferenciarse en el pensamiento del diccionario enciclopédico británico de la enciclopedia británica. Pero ¿cómo así diferenciarse si era el mismo idioma? Era inglés, ambos eran en inglés. La diferenciación, ¿cuál fue? Que Noah Webster tomó las palabras del idioma inglés, pero las definió con la Biblia. Cuando él tomó la palabra educación, ¿qué versículos usó para definir la educación? Basada en la Biblia, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Bien. Entonces ahora ustedes tienen ahí en el teléfono, ¿sí?, el comparativo que hizo Webster, ¿bien?, de cómo él definió la palabra educación basado en 2 Timoteo 3, 16, 17. Entonces, ¿qué dice? Ya la leímos. ¿Sí? Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Eso es lo que dice la palabra. Pero esos dos versículos son los que él usó para definir educación. ¿Cómo definió educación? La educación comprende toda una serie de instrucciones y disciplinas que tienen como intención iluminar el entendimiento, corregir el temperamento y formar los modales y hábitos de la juventud y hacerlos aptos para las etapas futuras de la vida. Bien, está basado en estos dos versículos. Veamos. Entonces, la primera idea, útil para la enseñanza, dice la palabra. O sea que la Biblia es útil, es buena para enseñar. Y él entonces puso en la definición de educación, iluminar el entendimiento. La clave ahí está en esas dos palabras que usa, iluminar, dar luz. ¿Sí? La palabra nos da esa luz. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el tema central es Cristo. ¿Sí? Y Él es esa luz. ¿Sí? Recuerden, Juan, y vino la luz, ¿sí?, y nosotros lo rechazamos. ¿Y quién fue el que vino? Cristo. Entonces, ahí nos ilumina, nos da luz la Biblia a nosotros. ¿Y qué nos da luz? En el entendimiento. ¿Y qué es el entendimiento? ¿Sí? Es cuando concluyes que razonaste. El entendimiento está en la conciencia. Cuando tienes las evidencias de la verdad, entendiste. Entonces, ¿sí?, en educación ilumino el entendimiento de los estudiantes. Instruir con el conocimiento divino, no solo teológico, sino de cualquier conocimiento. Bien, porque Dios ha revelado todo conocimiento. También nos sirve para reprender y corregir, porque no siempre vamos a obedecer. Aunque nos iluminó, no siempre lo vamos a llevar al entendimiento, porque la única forma de que llegue al entendimiento es que yo, ¿sí?, haga de mi voluntad al Señor Jesucristo. Ya no decida yo, sino que Cristo que vive en mí decida en mi voluntad. Ahí sí lo llevo a mi conciencia y entiendo. ¿Por qué? Porque no solo es la exposición teórica, sino la vivencia de la vida. ¿Sí? No solo es un razonamiento por allá lejos, sino que ese razonamiento me sirve para relacionar esa verdad en todo lo que me pasa en mi vida hoy. ¿Bien? Y entonces tiene que haber práctica. Pero cuando yo practico y me autogobierno y obedezco esa verdad, entonces entiendo.
pero no siempre lo vamos a ver. Puede ser que yo haya sido expuesto a la verdad, a la Biblia, mis padres me habían enseñado, pero yo decía desobedecer. ¿Mm? ¿Ven? Entonces, ¿ahí qué pasa? La Biblia también me sirve ¿para qué? Para reprender, para corregir. ¿Bien? Entonces, Webster lo pone como corregir el temperamento. Aquí creo que Webster, sí, aunque es un poquito más diplomático, también trata de captar un poco más la realidad. ¿Bien? Porque obviamente reprender suena difícil, ¿sí? Pero sí, la Biblia nos reprende, ¿sí? Y nos corrige, nos lleva, ¿sí?, a el gobierno de Dios. ¿Cómo? En conjunto. ¿Quién? Dios y nuestros padres. Dios y yo, porque eso es corregir, ¿sí? En conjunto, llevar a que alguien rija, ¿sí? A que alguien tenga un gobierno. Entonces, aquí él dice, bueno, conserva la palabra corregir, Webster, pero reprender le pone corregir el temperamento, ¿sí? El temperamento es una idea de estudio del comportamiento humano respecto a lo que ya fue dado naturalmente. Bien, ya venimos con unos temperamentos, ¿sí? Dios nos dio unos temperamentos. Hay varios estudios acerca de eso. Bien, pero esos temperamentos se pueden corregir, ¿sí? ¿Cómo se corrigen? Hacia la educación. No porque vengamos mal hechos, venimos bien hechos, ¿sí? Pero tenemos la libertad en ese temperamento de hacerlo correcto o de hacerlo incorrecto, ¿sí? Entonces yo puedo tener un temperamento sanguíneo que lo que dice es una persona que siempre está latiendo, por eso es que llama sanguíneo, siempre está, bueno, listo, hagámosle, vamos, ¿sí? Está liderando al equipo, pero yo puedo usar eso para el bien, pero también puedo liderar una banda de criminales, ¿sí? Entonces, soy sanguíneo, pero para él, mal. Entonces debo corregir mi temperamento allí. Bien. Y luego dice, instruir en justicia, dice la palabra, ¿sí? Pureza de corazón, vivir de acuerdo a los principios de Dios. O este lo pone como formar los modales, o sea, los comportamientos que más se repitan, ¿sí? Esa es la moda. Y hábitos de la juventud. ¿Qué son los hábitos? Son los comportamientos que se repiten sin darse cuenta que se están repitiendo. ¿Y qué son los modales? Los comportamientos que yo repito a voluntad, ¿sí? En la juventud. Entonces, vemos allí cómo si yo he instruido en justicia, ¿cuándo me voy a dar cuenta en qué hice bien? Cuando mis hijos son jóvenes y están obedeciendo la verdad. Pero también en qué hice mal, ¿sí? Cuando mis hijos son jóvenes y están desobedeciendo. Puede ser que yo haya enseñado bien, pero puede ser que ellos sean libres y estén en ese momento de libertad de que quieran desobedecer. ¿Bien? Entonces ahí vamos a tener unos modales incorrectos. Y al final, entonces nos dice, a fin de que el hombre de Dios, o sea, el creyente, el que cree en la Biblia, el que le da el lugar a la Biblia correcto, sea perfecto. Ya no solo siga en el camino de la perfección, sino que llegue a la meta, ¿sí? Equipado para una buena obra, para toda buena obra, dice ahí. Bien. Entonces Webster lo pone como hacerlos aptos para las etapas futuras de la vida. Equipar, proporcionar para la adultez, para la jornada que les llega. Eso es educar. Y por eso la Biblia es la base de la educación de todo lo que vayamos a hacer como familia. Eso es lo que nos está diciendo, porque es inspirada por el Espíritu Santo para lo que necesitamos en nuestra familia hoy. Pero ¿cómo un libro tan viejo puede ser tan actual? ¿Sí? Porque es inspirado por Dios, ¿sí? Aplica para toda situación, ¿sí? Nosotros estamos leyendo Reyes con las niñas y para mí los dos libros más tristes de la Biblia, Jueces y Segundo de Reyes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Crónicas uno ya se aburrió, en Reyes todavía uno está poniendo atención, ¿sí? Pero ya como repiten lo mismo en Crónicas y como Crónicas es una crónica, en cambio Reyes es un libro de gobierno, ¿sí? Entonces uno está como más interesado en qué hizo este rey. Pero es muy triste porque Segundo de Reyes hizo lo malo, hizo lo re malo, hizo algo bueno, pero re malo, pero algo malo. ¿Qué condición del pueblo? Eso somos nosotros, ¿sí? Y uno dice, pero ¿cómo si este vio lo que le pasó a los otros y vuelve a hacer lo malo? Pero es que no vio. Eso es lo que uno piensa. Pero cuando uno sale después de esa lectura y está en el día a día, ¿sí? ¿Cómo no vio que no hay que airarse? Y uno se airea, ¿sí? Se llena de ira, ¿sí? Y así. Somos exactamente iguales. Bien, entonces, ¿sí?
¿qué va a quedar cuando estamos estudiando Reyes en los hijos? ¿Sí? Que podemos hacer el mal, ¿sí? Que podemos tener el bien enfrente y podemos decidir el mal. Aún así seamos cristianos. ¿Sí? Porque uno dice, no, pero es que los reyes de Israel eran perversos, eran malos. Claro, como no había una línea de sucesión, sino este mataba a este y tomaba y ahora era el rey. Pero ¿qué pasa en Judá? En Judá sí estaba la línea de sucesión y se conserva porque eso es parte esencial para que venga el Mesías, ¿cierto? Entonces toda la línea se tenía que conservar, ¿sí? Pero ahí en esa línea habían unos que estaban haciendo el mal, ¿sí? Y entonces, wow, y eran ascendientes del Señor Jesucristo en línea directa, ¿sí? Pero vemos esa diferencia entre los reyes, ¿bien? Pero algo les va a quedar a los hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás haciendo la labor de enseñar la Biblia, porque está inspirada por el Espíritu Santo para que esa enseñanza de pronto no la van a comprender, no va a llegar a su entendimiento hoy, pero algún día en su vida va a decir, ya entendí, ¿sí? Otra prédica después de ese mismo capítulo, después, 20 años después, uno, la tengo, ¿sí? Ahora ya tengo evidencias de cómo vivirla y cómo enseñarle a mis hijos. ¿Bien? Bien, entonces, aquí es claro cómo podemos entender el 16 y el 17, el valor que tiene la Biblia para que podamos no solo saber de ella, sino vivirla y vivirla generacionalmente. ¿Le estamos enseñando a nuestros hijos Biblia para que esto pase? Eso es lo que debemos de preguntarnos, ¿sí? No tenemos que tener escuelas teológicas en nuestras casas, ¿sí? Cuando toque la escuela de teología vamos y hacemos las tareas, ¿sí? Pero sí debemos estar enseñando algo de la palabra, ¿bien? No solo enseñamos de la palabra leyéndola, también podemos hacer otras cosas, pero que tengan que ver con la palabra, ¿bien? Ver algunas películas sobre eso. Y no solo películas bíblicas, pero sí películas que estén enseñando estos principios que nos enseña la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que educar, nos está diciendo, con la confianza de que la palabra de Dios es inspirada. A veces educamos con dudas, todos lo hemos hecho, porque creemos que en Dios y creemos que la Biblia es verdad, pero cuando vamos a enseñarla tenemos la duda porque creemos que no nos hemos preparado tanto, que nuestras actividades son aburridas, ¿sí? Que nos falta más, que no sabemos tanto de la palabra, ¿sí? Y eso es verdad, pero es el Espíritu el que lo va a hacer. No debemos hacer un trabajo mediocre, ¿sí? Esforzarnos lo máximo que conozcamos hasta el momento. Pero es el Espíritu Santo porque la palabra es inspirada por Él, ¿sí? Por Dios. Dios inspiró esta palabra para que, ¿sí?, haga el encaje perfecto en cada época de la historia. Por eso es la misma, ¿sí? Por eso la palabra sigue siendo igual, no cambia, es la misma palabra. Pero esta misma palabra va a servir para cada época, para cada lugar, para cada nación, para cada cultura. En cada momento la palabra sigue siendo relevante, porque es Dios el autor de ella. La palabra se escribió en más de 1600 años de diferencia, ¿sí? Y habla, ¿sí?, de cosas muy diferentes, pero sigue teniendo un hilo conductor. Recuerdo en la escuela de teología cuando enseñó Mario Celi en su clase de bibliología, yo creo que es de las personas que más sabe bibliología, teológicamente pues él es bien reformado, bien, pero en lo que es de bibliología es un duro, ¿sí? Y él enseñaba diciendo, mire, todos los estudios teológicos de bibliología en toda la historia, ¿sí?, llegan a la conclusión de que la mayoría de lo que se ha escrito de bibliología son las diferencias que tiene la Biblia. No, pero es que miren, esta aquí tiene esta letra y en la otra no, y eso cambia el sentido, y ¿sí? Pero todo eso, ¿sí?, es el 0.4% de toda la palabra. O sea, las diferencias que tenemos, ¿sí?, en los estudios bíblicos es el 0.4% de todo. Es decir, el 99.6%, ¿sí?, en toda la historia, ¿sí?, no cambia. Lo que ha cambiado son las traducciones que hemos hecho. Pero nos centramos a veces en las diferencias. Claro que tenemos que estudiar las diferencias, ¿sí?, porque ahí cambian algunas que otras ideas teológicas. Lo importante es que no cambie la doctrina, ¿sí?, que son las doctrinas básicas y que no sean una secta, ¿sí? Pero lo fundamental. Pero la Biblia se cuida a sí misma, no necesita abogados, ¿sí?
La Biblia es inspirada por Dios para cada persona sin importar su edad. Ay, no, no le leamos a los niños reyes porque eso es aburrido. ¿Sí? No. ¿Sí? No van a aprender todo de reyes. ¿Sí? Yo hay muchas cosas que no sé de reyes. ¿Sí? Leí un libro de gobierno de hace unos años de Landa Cobb que se llama Dios y la justicia política. Qué buen libro para entender reyes y crónicas. Wow, ahora es mi libro de referencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella es un libro de gobierno, es cómo era el gobierno, qué hacían los reyes, y crónicas, y, entonces, y quiénes eran, y entonces, porque no es que además se llaman igual, ¿sí? Y son de los dos reinos, entonces uno ya se perdió. Y además, unos se llaman igualito y otros se llaman parecido, que Robán y Jeroboam, ¿sí? Y los mismos Acaz y Acab, y ay, ¿cuál era? ¿Sí? ¿De dónde era? ¿En qué época era? ¿Cuándo fue primero? Y además no solo son esos reyes, sino los de Asiria, los de Madián, los de Moab, ¿sí? Los de Siria, y Asiria y Siria se parecen, ¿y cuál era? ¿Sí? Entonces uno tiene un desorden. Bien, pero cuando ésta lo ordenó y entonces, mire, es que este es el año, hizo la línea de tiempo y... No entiendo perfecto Reyes, pero ya tengo una herramienta que me va a ayudar. Bien, eso es. ¿Por qué? Porque sirve, dio esa misma Biblia, ¿sí? Esas mismas letras, ¿sí? Ese mismo mensaje sirvió para que Dios le revelara a ella hacer ese libro, ¿sí? Y ahora entiendo mejor. Pero es la misma Biblia, toda la Biblia ha sido inspirada por Dios. Por eso es que es útil para cualquier enseñanza, no solo para la enseñanza teológica. Es más, cuando tú puedes ver otro tipo de ciencias, otro tipo de conocimientos, en la Biblia vas a ver tremenda riqueza. ¿Cómo así que yo había leído esto, sí, tantas veces y no lo había visto? Bien, yo, ¿cómo así? Bien. El viernes pasado estuve enseñando, me invitaron a enseñar geografía provincial en hora y media. Yo dije, ¿cómo vamos a hacer eso? Eso es un curso que dura 2 semanas. ¿Sí? Bueno, sí. Y entonces estamos enseñando acerca de los continentes, cómo fue que salieron los continentes, dónde sí, de dónde vienen, ¿sí? Qué son las placas tectónicas y dónde están en la Biblia. Y eso está en Génesis 1:10. ¿Cierto? Que dice que Dios separó el agua de las aguas y emergió de lo seco. ¿Y de dónde emergió lo seco? Tenemos que leer Génesis 1:2, ¿sí? Para saber de dónde salieron los continentes. ¿Y qué dice Génesis 1:2? Que había un abismo plano, ¿sí? En faz, ¿sí? ¿Cierto? Que dice que las tinieblas estaban sobre el abismo, ¿sí? Sobre la faz del abismo, o sea que era plano. O sea que todo estaba plano ahí abajo. Había una parte del planeta que era plana debajo del agua. O sea que todo era mar con suelo plano. Eso es lo que nos está diciendo, ¿sí? Pero ese suelo plano se rompió. ¿Cuándo? Cuando Dios movió las aguas, se descubrió lo seco y eso seco emergió, salió para arriba, ¿sí? ¿Y cómo salió? En unas placas. Es decir, haga de cuenta, ¿sí? Había un crème brûlée, que es el postre que más me gusta. ¿Sí? ¿Sí saben qué es el crème brûlée? Es un postre francés que es un caramelo que se cocina y se quema. Entonces queda arriba duro y abajo blandito. Entonces, ¿qué pasó? Había una capa dura que era el abismo. ¿Y qué pasó? Se rompió, Dios la rompió. Crac, crac, crac. Exactamente el verbo no se irá a romper, sino se craqueló. ¿Sí? Crack. Y eso, al romperse, se baja. Y entonces unos al bajarse, pues también se suben. Y eso fue lo que pasó con las placas. Entonces, esos pedazos de craquelación de ese fondo del mar, de ese abismo, son las placas tectónicas. ¿Bien? ¿Y qué diferencia hay entre esas placas tectónicas? Que unas están más altas que las otras. Entonces, las placas continentales están más altas, ¿sí? Y por eso es que aquí tiembla. ¿Por qué? Porque la placa de Sudamérica, que es nuestra placa tectónica, nuestro continente, ¿sí? Está la placa Nazca, que es la del Pacífico, un pedacito de la del Pacífico que está pegando contra la de nosotros, pero la de nosotros es más alta. Entonces, ¿qué pasa? Se está metiendo debajo. Entonces, la placa Nazca del Pacífico se mete debajo de la placa Sudamérica y ese choque produce una cordillera que se llama la cordillera de los Andes. Y la placa de India, que era una parte de Antártida, ¿sí? Entonces se rompió y se fue flotando y se chocó con la placa de Asia y se está metiendo debajo de la placa de Asia porque la placa de Asia es más grande y más alta. Entonces formó el Himalaya. ¿Cada cuánto se sube la cordillera de los Andes y el Himalaya? Bueno, el Himalaya como 1 centímetro al año y nosotros como 1.4 centímetros al año se sube la cordillera.
muy poquito, ¿cierto? ¿Cierto? Pero, ¿sí? Se sigue formando montañitas, ¿bien? Todo eso está dado solo porque entendamos que en Génesis 1:2 dice la faz del abismo. Ahí ya entendemos toda la mecánica, ¿sí?, de las placas, ¿bien? Solo con eso. Así está escrita la Biblia, así está inspirada, para que la podamos razonar. Pero también allí, ¿sí?, y también lo enseñé el mes pasado en el seminario de arte, también ahí dice que el Espíritu Santo danzaba sobre la faz de las aguas. Es decir, que el agua tenía que estar plana, porque está en faz. Y la única forma de que el agua esté en plana es que sea en estado líquido, porque en gaseosos son nubes y en sólidos son cristales, ¿cierto? O sea que había agua líquida. O sea que había un fondo plano, ¿sí? Haga de cuenta un plato, una bandeja plana, y encima le pusimos agua, y era agua líquida, o sea que había un mar, había un océano. Y el Espíritu Santo, y lo que dice en hebreo, porque se tradujo como se movía, porque la idea de la danza para los hebreos, ¿sí?, era la idea de danzar o de bailar exactamente, es que la palabra es bailar, no danzar exactamente, ¿sí? Y se asociaba a las ideas paganas de los dioses paganos. Entonces se movía, pero lo que dice exactamente danzar o bailar, ¿sí?, danzaba sobre la faz de las aguas. Y para danzar, para que haya danza, ¿qué tiene que haber primero? ¿Qué es danzar? Moverse armónicamente al compás de unas ondas, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo se movía armónicamente al compás de unas ondas, o sea, danzaba, ¿sí? Pero tiene que haber ondas. Es decir, que para danzar, ¿qué tiene que haber? Música. No puede haber danza si no hay música. Cuando tú te mueves sin música, eso es un movimiento corporal, pero cuando es con música, eso es una danza. O sea que la danza y la música tienen el mismo nivel de importancia que el agua en estado líquido. Porque ya se necesitaban las tres para que estuvieran, para Génesis 1:2, ya se necesitaban. ¡Wow! No entendemos todavía ni poquito de lo que es la danza, ni poquito de lo que Dios entiende de lo que creó con la música. Hasta ahora estamos empezando a entenderlo. Porque el agua líquida sí la entendemos. ¿Por qué? Porque nos da sed. ¿Sí? O sea, la entendemos, nos da sed. Bien, pero es el mismo nivel. Esas son las maravillas que tiene Dios para nosotros a través de su palabra, cuando la podemos enseñar a los hijos. No estoy diciendo que todos hagamos esta misma enseñanza con los hijos, ¿sí? Pero solo con que tú le enseñes, algún día él puede llegar a ese razonamiento o alguien le va a enseñar si va a ese seminario de geografía. ¿Bien? ¿Bien? Eso es. ¿Por qué? Porque tú ya leíste la base, que fue que ya leyó Génesis 1:2. ¿Sí? No razonó todo lo que dice. ¿Sí? No tenemos que razonar todo, ¿sí? Pero lo que yo esté expuesto a la palabra sí puede, y estudie, lo puedo razonar. Y qué bueno que podamos enseñar a nuestros hijos. Nuestra labor como padres es la fundamental. Es lo fundamental que lean la palabra, que leerles y enseñarles la palabra. Y ver no solo la idea teológica, sino otras cosas también allí en la palabra. Eso es lo que está sucediendo acá en este pasaje. Pablo le está dando a Timoteo el legado y le está dando una seguridad. ¿Cuál es la seguridad que le dio? La palabra. Yo me voy a morir. Ya te enseñé la teoría, ya viste la práctica, ya te mentoreé, te entrené, estuviste conmigo en las buenas, en las malas, en la persecución, ¿sí? Pero ahora me voy. ¿Qué te dejo? La palabra. Ahí te dejo la palabra, fresco, que es inspirada por Dios, o sea, tienes lo mejor, ahí te la dejo, ¿sí? Eso es el legado que debemos dejar a nuestros hijos. Bien, yo le decía a mi hija que la Biblia, o sea, sale la lista de los libros más vendidos, ¿no? No sale la Biblia. Entonces mi hija me decía, ¿pero por qué no sale la Biblia? ¿Sí? Yo también tuve ese mismo pensamiento cuando supe que la Biblia es el libro más vendido. ¿Y qué evidencia tenemos para eso? Cuenta cuántas Biblias hay en tu casa. Nosotros contamos, hay más de 40. ¿Leemos esas 40? No, si acaso una, ¿sí? Si acaso leemos algo. Pero hay hartas Biblias. Muchas son regaladas, otras son compradas. Tengo unas Biblias que me las compré porque eran bonitas, ¿sí? Y no las he usado, ¿sí? Y caras, ¿sí? Tengo otras, ¿sí? Así que, ay, mire, tengo esta Biblia, casi nadie tiene esa Biblia, ¿sí? Pero no la uso, ¿sí? Pero ahí la tengo y me vale un dinero, ¿sí? Y así uno tiene un poco de Biblias, ¿sí?
Bien, es entonces, la Biblia es el mayor, ¿sí?, registro de la verdad, ¿sí?, después de la comunión con Cristo. Bien, pero muchos no van a leer este libro. Necesitamos que ese depósito que Dios nos dio a nosotros lo podamos pasar generacionalmente. Y eso se llama educación. Y no solo cuando nuestros hijos son menores, ¿sí? Podemos educarnos como adultos. Es más, lo que más hace la iglesia es educarnos entre adultos, ¿sí? Porque la familia le toca educar a sus hijos, ¿sí? Bien, podemos hacer un campamento una que otra vez, alguna cosa para los menores, pero la mayoría es aprender entre todos nosotros. Qué bueno que podamos congregarnos y podamos tener el ministerio de la palabra juntos. Dios quiere eso, ¿bien? Dios quiere que juntos podamos entender ese legado que nos dio a cada cristiano de poder enseñar la palabra a otros, ¿bien? Pablo no tuvo hijos naturales, ¿sí?, pero Timoteo fue su hijo. También podemos tener hijos aquí en la iglesia, discípulos, ¿bien? Desafíos que Dios nos da con personas y también en la escuela, ¿sí? No solo, ¿sí?, a partir de una enseñanza, sino a partir de la escuela. Recordemos lo que dice como último concepto en Mateo 28, 19 y 20. Lo tengo aquí atrás. Mateo 28, acá. Leer Mateo 28. Entonces, vamos a mirarlo, acá lo tengo. Dice, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Cristo ha mandado. Enseñándoles que guarden. Es exactamente lo que Pablo hizo con Timoteo. Enseñándoles y obligándolos que lo crean. No. Enseñándoles que ellos mismos decidan guardar eso porque creen que es verdad y está en su entendimiento y se persuadieron a sí mismos de que eso era verdad. Esa es la forma. Aquí vemos el cumplimiento de esta palabra, ¿sí? Vemos una evidencia de ese cumplimiento en la educación que tuvo Timoteo, ¿sí?, bajo Pablo. ¿Ven? El legado que dejamos. Y así discipulamos a las naciones. A veces queremos cambiar un poco, ¿no?, de cosas, pero lo más importante es que las siguientes generaciones, que nuestros hermanos con los que nos reunimos, podamos estar expuestos a la verdad de la palabra. ¿Ven? Así enseñamos a que ellos puedan guardar y tomen la decisión voluntaria de decir, esto es verdad y ahora lo voy a tener en mi vida. ¿Ven? Así cumpliremos el depósito que Dios nos dio. Y qué bueno, ¿cuál es la esperanza mayor? Que ese depósito se multiplica, porque eso dijo, esa fue la razón, ¿sí?, de la misión que Dios nos dio en Génesis 1:28 a cada ser humano. El depósito que yo logré aprender de Dios, que Él me dio por su palabra que es inspirada, se va a multiplicar en varios hijos y en más veces. Ellos van a saber más que nosotros, ¿sí? Qué bueno que ellos entiendan más. De pronto no van a saber lo mismo. ¿Sí? Puede ser que yo supe más de un tema que ellos, pero si sumo lo que ellos van a saber comparado con lo que yo supe, ellos van a saber más. Porque esa es la promesa de la misión si enseñamos, ¿sí? Dice que se multiplique ese fruto que tenemos adentro. Eso que yo ya aprendí de Dios, que tengo adentro acá, se va a multiplicar. No solo se va a pasar, sino va a ser multiplicación. Y esa es la esperanza. Aunque los tiempos veamos a veces tiempos difíciles, nuestros hijos van a vivir en mayor libertad que nosotros, aun cuando nosotros no estemos. Depende de su obediencia, si quieren vivir todos los días en esa libertad. Pero esa libertad va a estar mucho más disponible. Ahora veo ahí a Juan Pablo con la Biblia en el celular. ¿Sí? ¡Wow! ¿Sí? Está ahí a un clic la Biblia. ¿Sí? Antes tener una Biblia era difícil. ¿Sí? Ahora tenemos 40. ¿Sí? Pero ahí hay 100 versiones, más versiones en otros idiomas, lo que quiera. ¿Sí? ¡Wow! ¿Sí? Bien, qué bueno. Está más cerca, cada vez más cerca. Cada vez hay más gente que sabe la palabra. Nunca antes en la historia han habido tantas personas conociendo la palabra como hoy en la historia. ¿Sí? Hoy hay más gente que sabe Biblia que ayer. Nunca antes ha habido tanta gente. Tantos maestros de la palabra nunca antes como hoy. Nunca. Antes era uno que otro, ¿sí?
Ahora hay muchos. La mayoría ni los conocemos, ¿sí? Pero se está enseñando la palabra cada vez más. Entonces, tenemos que cumplir nuestra labor. Y esa labor es ese legado para las siguientes generaciones, confiando en que Dios hace la obra porque la palabra es inspirada. Y Él va a hacer la obra para cambiar el pensamiento, para corregir lo malo de nuestras decisiones que hayamos hecho, para evitar que hagamos el mal y para prepararnos, ¿sí? Para hacer un testimonio de Él cuando seamos adultos. Que nuestros hijos vivan en mayor libertad que nosotros cuando ellos sean adultos y puedan decidir mejor de lo que nosotros decidimos. Ese es el desafío que tenemos. Bien, lo voy a dejar con un videíto al final. Lo tiene ahí, yo esto de conexiones no sé nada, ¿sí? Pero aquí Dani sí sabe. Entonces, un videíto para que, es una canción muy conocida, vieja, ¿sí? De mi época vieja, ¿sí? Llevo hartos años en el Señor, ¿sí? Entonces esto era viejo, pero vamos a mirarlo, ¿bien? Yo creo que se la saben, si ustedes llevan unos años, de pronto la han escuchado. Se sienta a mi lado, un abrazo me da. Él me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración, que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender. Cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti. Ser paciente y tierno y lleno de amor. Que él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame. Que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Quizás él mire a mí diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser